vamos a dar comienzo a la entrevista de hoy. Hoy nos honra con su presencia la doctora Dora Barrancos. Va a estar hablando sobre los aspectos prácticos relativos a las modalidades de la violencia contra la mujer a la luz de la ley 26.485 y sus modificatorias. El entrevistador va a ser el doctor Ezequiel Buch, abogado notario, director de la revista de Derecho de la Niñez, Familia y Violencia de Género de la editorial Microideas. Doctora, primero, antes que nada, le quiero agradecer muchísimo el tiempo que nos va a dedicar. Vamos a poder estar haciéndole algunas preguntas que se nos han ocurrido para poder abordar esta temática tan interesante. Y para quienes no la conozcan, yo quiero hablar un poquitito de su currículum, que tengo una versión súper resumida y aún así es larga, es impresionante. Usted es socióloga, doctora en Historia por la Unicamp Brasil, profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, investigadora principal del CONICET y directora del CONICET en representación de las Ciencias Sociales y Humanidades desde mayo del 2010 hasta mayo del 2019. Entre el 2000 y 2008 dirigió el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, dirigió también el doctorado y la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes. Se ha especializado en historia de los sectores subalternos, especialmente de las mujeres, a quienes ha dedicado décadas de investigación. Ha disertado en numerosas universidades y centros académicos del exterior. Fue coordinadora, junto con Asunción Labrin y Gabriela Cano, de la sección latinoamericana de la historia de las mujeres en España y América Latina, obra en 4 volúmenes dirigida por Isabel Morán, Cátedra Madrid 2004. Es autora de numerosas publicaciones. En 2012 mereció el reconocimiento internacional Ciencia y Mujeres, 12 nombres para cambiar el mundo, del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, Burgos, España. En 2014 fue honrada como ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, otorgado por la legislatura. En 2015 obtuvo el Premio Excelencia Académica de la UBA. En el 2016 el Premio CONEX Humanidades, Estudios de Género y el Premio Democracia Pensamiento Argentino. En 2017 recibió el Premio Latinoamericano y Caribeño Claxo, 50 años. Le fue otorgado el doctorado honoris causa en las siguientes universidades: Córdoba, Mar del Plata, Centro de la Provincia de Buenos Aires y La Plata. Bueno, un gustazo, doctora, y un honor tenerla hoy. Muchísimas gracias. Ezequiel, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Irene? ¿Cómo le va, doctora Dora Barrancos? Para Muy mí es bien, un gusto y un muchísimas honor tenerla. gracias. Bueno, para mí la verdad que es un honor tenerla aquí presente y poder entrevistarla y aprender mucho de usted. Si le parece bien, doctora, vamos a dar comienzo a la primera pregunta que tenemos para hacerle. Con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta es una pregunta de interpretación, si se quiere, y refiere a preguntarle: ¿tiene el mismo significado hablar de violencia contra las mujeres que de violencia de género? Bueno, estrictamente en su acepción más estricta hay una diferencia, porque en realidad cuando hablamos de género estamos hablando de la circunstancia condicionante, sexo atribuida y la repercusión, el significado social que tiene esa circunstancia, y en realidad hablamos de género femenino, masculino, por lo menos esta ha sido una cierta tradición. Hoy todo eso está completamente desbalanceado en aquel sentido, porque hay géneros múltiples, más allá del binarismo, condición femenina, condición masculina. Por lo tanto, género remite todavía a esa situación. En cambio, violencia contra las mujeres hace una adecuación más precisa respecto de una determinada identidad adjudicada sexogenéricamente. Entonces, sin embargo, el hábito de la cotidianidad y el hábito general de interpretación es que toda vez que hablamos de perspectiva de género, ahí tiene un lugar prominente la condición femenina, y en un sentido más alargado, hoy día también se incorporan lo diverso sexo genérico, ¿no? Pero fuera del paradigma binario. Por lo tanto, no sé si quedó claro, pero en una acepción mucho más
estricta y ajustada, no necesariamente género también significa género masculino, ¿no? En cambio, la violencia contra las mujeres hace una precisión de una cierta política de identidad en la condición femenina. Pero bueno, insisto entonces que a todos los efectos de la vulgata, de la expresión más cotidiana, e inclusive a todos los efectos paramétricos de establecer políticas y demás, se ha conferido un sentido dominante de género femenino que en realidad es atribuido a la condición de las mujeres y en un sentido más amplio de la diversidad sexogenérica. Perfecto, doctora. Sí, mi pregunta iba un poco a lo que usted decía y vemos, por ejemplo, la Ley Nacional 26485, que nos habla puntualmente de violencia contra las mujeres en todo tipo de relaciones interpersonales, pero a su vez también vemos en la cotidianeidad hablar mucho de violencia de género, entonces puede surgir a veces la confusión, ¿no? Así es. Conviene, analíticamente se puede separar, pero desde el punto de vista de lo convencional al uso, tenemos entonces porque en realidad es la propia convención que habla de las mujeres, es todo también hoy día un debate respecto de, esto queda para otro momento, hay a veces una exacerbación de las políticas de identidad, mujer cis y demás, pero esto es otra cuestión. No nos vamos a meter en este momento en ese debate. Perfecto, perfecto, clarísimo, doctora. La segunda pregunta que le queríamos hacer y comentar que también muchos asistentes del Poder Judicial han podido brindarnos algunas de sus interrogantes, es consultarle cuándo estamos en presencia de un caso sospechoso de violencia de género o de violencia contra las mujeres. Bueno, ¿cuándo estamos en presencia de un caso sospechoso? En realidad, esto debería, en mi opinión, debería alargarse esta interpretación en que, en primer lugar, es muy habitual, es reiterado, es repetitivo, el cuadro situacional de la condición femenina en nuestras sociedades como un cuadro relativamente mucho más expuestos a las violencias. Esto es muy paradigmático dentro de las concepciones feministas y demás. Hay mucho más exposición al riesgo de violencias, de todas las formas de violencias, debido al constructo patriarcal que vertebra a nuestras sociedades. Por lo tanto, podríamos decir que hay evidencias que son muy empíricamente constatables, y hay violencias que no tienen esa posibilidad de la muestra empírica. Obviamente, una agresión física tiene una muestra empírica, por así decirlo. Una violencia simbólica no carece de esa raigambre empírica, de esa connotación que permite ser percibida así tan simplemente. Entonces, hay que saber que todo esto depende claramente de los enunciados que dicen sobre todas las personas afectadas. Las mujeres afectadas son las que tienen que, de alguna manera, enhebrar esos enunciados. Sin embargo, debo decir, muchas mujeres no están muy conscientes hasta un cierto momento de esos vertederos violentos simbólicos. En fin, expresiones del lenguaje, actitudes que tiene el compañero, cónyuge, en fin, o su compañero habitual, o otras manifestaciones societales. A veces se ha demorado en muchas subjetividades femeninas el reconocer que se está siendo objeto de agresiones.
Esto lleva todo un tiempo. Por lo tanto, la primera necesidad que tenemos es la de la autopercepción. Tiene que haber una autopercepción. Ahora, hay otras formulaciones que, insisto, son tan empíricamente constatables, aunque y ya es muy, muy complejo en todo caso que esa posición subjetiva femenina no lo advierta como violencia. Me refiero desde luego a la escalada de la violencia física. Entonces, pero tenemos una gama de violencias que pueden ser muy enmascaradas en la subjetividad de muchas mujeres, ¿no? Y el trámite, además de esa violencia, sobre todo la simbólica, tiene características muy obscenas, porque es oscura, y sobre todo porque siempre hay como una remisión, ¿no? Entonces ese maltrato que se expresa a través de ciertos lenguajes, o ciertas, ¿cómo decirlas? Micromachismos. Los micromachismos, efectivamente, que aparecen de una manera, ¿cómo decirlo?, de bajo registro, ¿no? Micromachismos que son de bajo registro. Pero bueno, una acumulación de micromachismos es un formidable machismo, ¿eh? Entonces, me parece que eso también, ¿cómo advertirlo? Creo, en primer lugar, las mujeres deben advertir de qué se trata ese malestar que sin duda, atención, que no esté suprarregistrado o adecuadamente registrado no quiere decir que no exista. Hay un sordo ruido, por eso es tan importante en la vida de las mujeres la posibilidad de verbalizar, la posibilidad de entrañar relaciones, sobre todo con otras mujeres y en otros contextos, para permitirle un efecto. Nada es más importante que la interacción humana para conseguir un efecto de bueno, de conciencia acerca de lo que le está ocurriendo. Entonces aspiramos a esto. Muchas mujeres sufren esa violencia simbólica micro situada y efectivamente conocemos también el significado alargado que tiene la relación con otras mujeres a donde se puede contar de algún modo lo que está ocurriendo. Y ahí sí sabemos perfectamente que hay un despertar. Hay un efecto importante en nuestro país en relación a esto que estoy contando, con los encuentros nacionales de mujeres. Los encuentros nacionales de mujeres permiten una puesta en común de experiencias, y de ahí surgen nociones que iluminan que esa subjetividad. Muchas mujeres se dan cuenta de lo que están padeciendo. Clarísimo, clarísimo, doctora, su respuesta. La tercera pregunta viene un poquito en relación a lo que usted nos estuvo comentando de la segunda. Quiero preguntarle cuáles son los micromachismos que con mayor frecuencia se presentan en las causas judiciales de familia y de violencia de género e intrafamiliar. Bueno, estamos en estas bajas sintonías, ¿no? El micromachismo que corresponde a actitudes, sobre todo a actitudes, a veces no son verbales, son actitudes, ¿no? Esa actitud de ninguneo, perdón, esa actitud de poner en una situación de secundarización, de baja estima respecto de la compañera, también obviamente en ámbitos no domésticos ocurre lo mismo, ¿no? Esa suerte muy repetida de expresiones bajamente, que no tienen un calibre de depreciación muy alto, pero que significan fórmulas como, bueno, vos no, para esto no servís mucho.
Nunca te das cuenta de esto. Son expresiones de ese tipo, que van haciendo, de todas maneras, un surco, van haciendo un surco, en donde esa reiteración finalmente, insisto, micromachismos repetidos se convierten en un vertedero fuerte de machismos recios. Entonces, pero en la vida doméstica, evidentemente, esas suertes de lenguajes de inferioridad, actitudes inferiorizantes, actitudes despreciantes, que a veces van en el orden de las acciones más domésticas. Por ejemplo, cocinás muy mal, qué mal que cocinás, en fin, inclusive dicho de una manera que parece no agresiva, pero son fórmulas muy agresivas, sobre todo cuando van a tener el orden de la reiteración. Y bueno, en la vida judicial, efectivamente, se han encontrado casos en donde esta micro-hostilidad, por otra parte, nunca hay una micro-hostilidad en un sentido. Generalmente va acoplada a otros. Hay una hostilidad muy común que es obviamente la de tipo económica. De tipo económica es una hostilidad muy común. No dar dinero suficiente, no darle a la compañera, en fin, el dinero o controlar absolutamente los gastos. Esta es otra fórmula muy dolorosa, insistir en controlar, ¿no? Esto es así. Entonces digo, en general hay más de una dimensión, ¿no? Hay una dimensión simbólica, más expresiva con el lenguaje, hay una dimensión que ya tiene que ver con la circunstancia económica, y bueno, lo que suele ocurrir es que hay un efecto de convergencia ascensional. Una cierta manifestación de esa potestad patriarcal que tiene una violencia de baja intensidad, o generalmente va subiendo su intensidad. Va subiendo su intensidad. Y va también subiendo su intensidad porque efectivamente debe pensarse que hay momentos de reacción, y los momentos de reacción de las personas suelen significar notablemente unas mayores agresiones. Esto no quiere decir nada más que hay que saber que eso ocurre. Cuando decidimos tomar pasos muy firmes en torno de autonomía y demás, suelen ocurrir esas mayores dosis de agresión. Hay que saberlo. Por eso hay que acompañar mucho a las mujeres. Mucho a las mujeres. Hay que acompañar a las que sufren una violencia explícita, física y demás, pero hay que acompañar muchísimo, de manera muy sorora, a las mujeres para hacerlas despertar tempranamente. Para que tempranamente, de manera más precoz, esté esa sintonía. Esto no funciona. Porque a veces hemos dicho de manera, obviamente con un poco de... a veces esa demolición, ¿no?, de la autoestima, la demolición de la autoestima comienza con siempre haces mal los huevos fritos, ¿está claro? Y luego viene un crescendo de esa actitud. Por lo tanto, hay que advertir a las congéneres de atención, atención a la ruta ascensional de lo micro a lo más duro y exponencial. Clarísimo, doctora, su respuesta. Y un poco también relacionado con la pregunta anterior, le quería preguntar de qué manera debemos detectar los micromachismos en una actuación judicial. Es decir, la magistratura, ¿cómo los debe detectar? Porque seguramente la interdisciplina juega un papel preponderante en esto, digo porque los jueces saben mucho de su ciencia,
pero desconocen de otras ciencias, ¿no? Ahí tiene que haber una sobrepreparación. Yo he venido sosteniendo que las profesiones jurídicas se entienden relativamente poco, con muy poca información en toda la fase de grado, y que en general la problemática inherente a la perspectiva de género viene con posterioridad a la formación. Es cierto que en algún momento del ciclo formativo de grado hay especialidades en las que sin duda ya hay mayor recurrencia a los tópicos de género. Por ejemplo, civil, familias, es casi una, como diré, ya convergen mucho, debido a las sobrecircunstancias conocidas de las violencias domésticas que están implicándose en las familias. Esto por un lado tiene toda una cuestión que reviste un imperativo fundamental, pero al mismo tiempo hay algo que a mí particularmente me preocupa, y es que esto se engarza con el Código Civil. En el Código Penal relativamente poco, dadas obviamente algunas prescripciones codificadas penalmente en donde es necesario hablar de la cuestión. Pero a mí lo que me preocupa es que esta perspectiva desaparece, por ejemplo, en, pongamos, derecho comercial o derecho internacional. Entonces, insisto que se trata de un tipo de información que se recibe a propósito de alguna circunstancia. Yo creo que debería haber una modificación curricular fundamental en donde la perspectiva esté presente en todo y cualquier momento. Sobre todo, hay un área en donde se transita, yo creo que de manera unívoca en todas las escuelas de derecho, y es la historia del derecho, que generalmente ven historia del derecho romano. Puedo estar muy equivocada, pero analizando los programas me doy cuenta que historia del derecho es derecho romano. Pero inclusive haciendo derecho romano, se ve casi nada la perspectiva ejemplar vertebral que tiene el derecho romano sobre la potestad patriarcal. Porque eso es el derecho romano, potestad patriarcal. Entonces digo, ni siquiera ahí hay una fuerte iluminación para los otros senderos históricos del derecho. Y terminando con esto, abogo porque en realidad en cada especialidad esto puede aparecer inclusive en una forma que no debería faltar, que se da derecho civil, hay que dar un poco de historia del derecho civil. Hay que darla, no hay que dejar la historia del derecho civil para el repertorio solamente de el seminario de historia del derecho. ¿Por qué se vería? Ahí se vería de manera mucho más prístina, más adecuada y más erudita qué es lo que ha pasado con las relaciones de género. Entonces, yo abogo por una modificación curricular que ahí sí prepare a ustedes de manera más contundente para efectivamente en la tarea de administrar justicia ya tengan unas grandes proporciones de formación en estos temas. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Sí, no se puede dejar. En general es para posgrado. En posgrado sí. Estoy tratando de analizar justamente lo que se da en posgrado. En posgrado aparece mucho género, sobre todo en derecho civil, menos en derecho penal, yo diría, y en las otras formulaciones muy escasas. En fin, necesitamos una readecuación de la formación de las profesiones jurídicas para que esta perspectiva no sea un agregado, sino sea una íncita circunstancia relacional de todo el conocimiento. Coincido plenamente con usted, doctora. Bueno, siguiendo con las preguntas que un poco guardan relación una con otra y un poco también con lo que usted nos va comentando e ilustrando, le quería preguntar a usted
¿qué entendemos? Porque mucho se está hablando sobre esto. ¿Qué entendemos por perspectiva o enfoque de géneros? ¿Cómo es el modo de aplicarla, no? Bueno, ahí está la cuestión. Hoy, en realidad, todos los poderes del Estado están en orden inexorable de estar capacitados por la ley Micaela. La ley Micaela es una oportunidad justamente para, absorber más todavía de estas cuestiones. Depende cómo se determine en cada jurisdicción, ¿no?, la capacitación por la ley Micaela. Yo he tenido el gusto de ser capacitadora de ley Micaela, por ejemplo, para el Poder Judicial de la provincia de Tucumán. Insisto que con una perspectiva para mí de enorme aprendizaje, voy a decirlo, de enorme aprendizaje. Bueno, ahí me he dado cuenta de que, en fin, de que hay porosidad, ¿no? En fin, las mentalidades tienen que estar en disposición de apertura para los nuevos derechos, para las nuevas sensibilidades. Quienes administran justicia tienen que estar acorde con las nuevas sensibilidades, porque los nuevos derechos tienen que ver con las nuevas sensibilidades, ¿no?, y los nuevos sentimientos. Y ahí sí el cruce es fundamental, como ha ocurrido en el momento de legislar. El cruce es fundamental con información que viene de fuera del derecho, de la antropología, de la sociología, de la psicología, etcétera, etcétera. Voy a decir que esto no es nuevo. En el siglo XIX el derecho estaba completamente colonizado, por así decir, de perspectivas que no venían del área del derecho, o que efectivamente tenían como una prerrogativa especial. Una piensa en todo lo que es la saga positivista del derecho, los efectos del Lombroso, los efectos de la medicina captándose. Bueno, hoy necesitamos una rearticulación de toda esa, de ese estado de compenetración con diferentes disciplinas. Y digo, ¿por qué? Porque en el estado del legislador, de la legisladora, ustedes saben que siempre ha ocurrido que para legislar, a mí se me ocurre decir, que es el momento más erudito que tiene la legisladora. ¿Por qué? Porque para hacer una ley tiene que recorrer el espinel de lo que está pasando en este momento. ¿Está claro? Entonces hay una actualización del estado del arte. Bueno, también magistradas y magistrados deberían tener una actualización del estado del arte, por así decir, pero que muy compenetrado con todas las disciplinas. La verdad que los buenos juicios, los buenos fallos que he visto, están muy compenetrados con lo que serían los diálogos, con la antropología, con la sociología, etc. Fallos difíciles, ¿no? En fin, no fallos tan fáciles, en donde hay ahí una particular circunstancia en la que la magistrada, tiene que estar absorbiendo cuáles son los producidos multidisciplinares. De la misma manera que hay un producido respecto de la medicina y de la psiquiatría. Y bueno, y esto ha sido así, pero ahora siempre ha sido así. Siempre ha habido una circunstancia que viene de afuera del propio derecho, pero me parece que ahora hay una enorme obligación de hacerlo, a la luz de la renovación de los cuadros en las disciplinas, de los cuadros de pensamiento, ¿no?, en las disciplinas. Coincido plenamente con usted, doctora. Bueno, otra de las preguntas que teníamos hecho para usted, parece que lo que voy preguntando un poco me lo va diciendo con anterioridad. En este caso, la sexta pregunta para hacerle a usted es, ¿qué entendemos por medidas de acción positiva y de qué manera se pueden adoptar para lograr una erradicación efectiva de las violencias en contra de las mujeres? Bueno, nuestro país y en general los países del área latinoamericana han adherido desde el punto de vista justamente de realización del derecho, de concepción de los nuevos derechos,
de concepción de los nuevos derechos personalísimos y, desde luego, del aumento de los derechos de las mujeres, han hecho un fuerte anclaje en lo que serían medidas discriminatorias positivas. Está en la Constitución, además, ¿no? Está asegurado. Bueno, no es tan común encontrar esto, pero permítanme este esclarecimiento, por ejemplo, en la cuenca norteamericana. La cuenca norteamericana, por aspectos conceptuales de los feminismos norteamericanos, que han sido renuentes a encontrar que haya, un reconocimiento particular de su condición, porque ahí hay una vertiente muy fuerte de lo que llamamos feminismos de corte más individualista, feminismos liberales, que dicen yo soy igual que un varón, por lo tanto no quiero ninguna medida de acción positiva. ¿Está claro? Eso es una perspectiva teórica que tiene una consecuencia política. Pues en América Latina no es así. En casi todos los países han adherido a una idea fundamental que tiene que ver, obviamente, con, yo diría, con las intersecciones de aspectos relacionales, de aspectos que van más allá del liberalismo, etcétera, etcétera, o que en el sentido de que se sabe que hay mucha desigualdad, muchísima, y que no basta la ley formal para garantizarla, sino que tiene que haber medidas para que la ley se pueda cumplir en el sentido universal que promete. Bueno, lo mismo ocurre con los chicos, chicas, que no pueden ir a la escuela primaria, es una obligación. ¿El Estado qué tiene que hacer? Bueno, becar, asistir de una manera discriminatoria positiva para que eso pueda. ¿Por qué se le dan becas a los alumnos en la escuela secundaria? A los alumnos que tienen bajos recursos, para garantizar, obviamente, el cumplimiento de la universalidad del derecho a la educación. Bueno, lo mismo pasa con nuestro segmento. Hay una, ¿cómo decirlo? Está muy auspiciada la idea de la universalidad del derecho, que no se puede cumplir de hecho porque hay desigualdad. Entonces, el Estado se obliga a medidas de acción positiva. ¿Para qué? Para que haya por lo menos la posibilidad de partir de una situación menos desigual. Entonces, las medidas de acción positiva las tenemos incorporadas en el plexo constitucional y son muy, muy atribuidas justamente a la posibilidad de ampliar derechos. Recientemente, el Estado nada menos ha legislado respecto del cupo trans para las personas trans. Es una medida discriminatoria positiva, habida cuenta el enorme retroceso de derechos que sufren las personas de las diferentes comunidades disidentes en materia sexogenérica. Perfecto, doctora. Muy clara su respuesta. Le queríamos preguntar ahora, ¿qué entendemos por buena o por mala víctima? Buena o mala víctima es una concepción preconceptuosa de la administración de la justicia. Esa concepción preconceptuosa de la justicia, que muchas veces es como una ceguera cognitiva, y a mí me gusta usar hasta términos de Rawls, ¿no? el gran filósofo liberal Rawls, ¿no? Sí. Hay como una suerte de ceguera cognitiva que impide ver el adoctrinamiento patriarcal. El adoctrinamiento patriarcal es como una especie de resorte automático que está presente, no solamente en los varones que administran justicia, porque si no sería fácil de erradicar. A mí me gusta decir que los valores, las actitudes y ciertas consagraciones que tiene el patriarcado justamente son regentes en muchos cuerpos femeninos. El triunfo del patriarcado no es su hegemonía completa, o es el haberse encarnado también en
cuerpos femeninos. Entonces, esto debo decir porque si no diríamos, bueno, todas las mujeres son santas, beatíficas personas que inmediatamente incorporan las virtudes teologales. No es así. Entonces, hemos visto muchos fallos con el preconcepto de la mala víctima. Y voy a decirles que eso es muy común en un área que a mí particularmente me está preocupando muchísimo, que es el área de la judicialización, obviamente, bueno, de las violencias que están sufriendo niños, niñas y adolescentes en el seno propio del hogar. Las brutales agresiones sexuales que ocurren en el hogar y que están significando, como ustedes saben muy bien, inclusive grupos de asociaciones ya de mujeres, de madres protectoras, a las que se castiga de manera muy dura, haciéndola todavía mucho más, siendo mucho más subrayado, yo digo, la violencia de orden institucional, ¿no? Porque ahí aparece como una mala víctima. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Sí. Entonces Sí, sí, hay sí. una mala víctima. Y bueno, y en primer lugar debe saberse que la denuncia relativa a la violencia intrafamiliar que realiza una mujer es un paso doloroso, no es un paso. Debe saberse que es un paso muy, muy desestructurador. O sea, no es, ese debería ser la empatía primera que deberían tener. Es decir, primero hay que partir de la base, yo te creo, este es el problema, yo te creo. Todas las víctimas son iguales, no hay ninguna posibilidad de hacer una distinción. Inclusive a menudo trasciende, también en ámbitos judiciales, esta mujer está muy perturbada, esta mujer está muy nerviosa, esta mujer está alterada. Yo encarezco enormemente que se retire esa circunstancia que en todo caso es un anteparo de orden patriarcal. Entonces, la idea de fraude en la denuncia, me parece muy grave. La verdad es que puede, yo no voy a desentenderme de la posibilidad fraudulenta de una denuncia, pero ¿cuántas veces puede ocurrir eso en el drama tan conocido, alargado y demostrado de las violencias ejercidas contra las mujeres y sobre todo contra seres que son vulnerados en el propio seno del hogar? Ahí hay algo muy, muy serio que está ocurriendo, que a mí particularmente me preocupa mucho, y es qué es lo que está pasando con todos los efectos. Además, el Instituto de la Revinculación Obligada es de una gravedad muy, muy, muy anunciada en sus consecuencias, pero quiero decir algo, estoy convencida que se prefiere victimar más a esas niñas, haciéndole saber a la madre que ella finalmente es muy culpable, sobre todo del desquicio de haber llevado adelante la denuncia, algo trágico, que no podría ocurrir dentro de los órdenes de gestión de la justicia. Eso hay que pensarlo mucho, me preocupa particularmente. Perdón esta deriva, pero estoy muy en contacto con muchas mujeres que efectivamente están sufriendo esta situación. Coincido plenamente, doctora. Le queríamos preguntar un poco, algo ya nos dijo sobre ello, y en la pregunta número 8 que tenemos para hacerle, ¿qué entendemos por victimización primaria, secundaria o terciaria contra las mujeres? Bueno, la verdad es que esto me parece muy enredado, porque la victimización es, en todo caso, es la victimización, ¿no? Es decir,
Evidentemente se trata en todo caso de las que llamamos revictimizaciones, a propósito de la propia esfera de actuación de las instituciones, ¿no? Entonces, y de ahí esa concatenación de primaria, secundaria y terciaria. Pero bueno, lo que debe saberse es que hay una injuriosa victimización, una injuriosa victimización. Cualquiera sea el estadio, en el sentido de, no importa, cada segmento que actúa desde el punto de vista institucional debe saber que tiene que actuar con empatía, con diligencia, con mucho cuidado, con mucha, en fin, sobre todo con empatía. Y esto es una de las cuestiones más severas, porque, bueno, en fin, hay un estudio muy importante realizado en varios países de Europa de Encarna Bodelón y varios equipos de investigación que muestran que aún en fueros especializados, completamente especializados, suele ocurrir también una revictimización y luego, a propósito de la salida, una tercera forma de victimización, y porque efectivamente ocurren esas impaciencias, esas faltas de empatía, a veces Bodelón, por ejemplo, recuerda un caso digamos, de las personas que fueron entrevistadas, y que la persona, esta mujer decía, yo me senté contando lo que me estaba pasando. Y la jueza, en ese caso, es obligatorio la relación directa con la magistrada o en el magistrado. Esto es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, y para esto hay que hacer una reforma tal como dice el trámite de, obviamente de acuerdo amistoso, al propósito del caso de Olga Díaz. Ahí están las 10 recomendaciones fundamentales de cómo actuar. Entonces, justamente, lo que quiero decir es que en el caso, perdón, a ver, que me fui, aquí estoy, perdón, me había ido de la imagen. Entonces, lo que dice, recuerda Bodelón, es que esta persona le cuenta que va a ver a la magistrada y le va contando lo que le pasa, y la magistrada, en vez de, digamos, de asumir el tono compenetrado y empático, le dice, pero ¿cómo demoró tanto tiempo? Usted no puede hacer. La reta. Entonces, bueno, ustedes saben que esto se parece bastante a algunas circunstancias que se viven por ahí, ¿no? Bueno, quiero decir que no es propio solo del sistema judicial, de ninguna manera. También nos pasa, también nos pasa a grado poco empáticos y completamente contrariantes de lo que debe ser la relación, sobre todo de ponerse en las circunstancias de la otredad. Nos pasan muchos circuitos en la educación, ni les digo. Totalmente, doctora. Bueno, ya casi terminando, nos quedan 3 preguntas, abusando un poco de su generosidad y de su tiempo. Le queríamos preguntar, en nuestro país, ¿cuán cerca o lejos estamos de cumplir todas las recomendaciones efectuadas por el Comité de la CEDAW y el Comité de Expertas del MESECIP? Del MESEC, sí. Estamos lejos. La verdad es que la Argentina, espero que ahora escalemos, evidentemente tenemos en Argentina y en este momento un cuadro un cuadro fundamental de repertorios legales respecto a los derechos de las mujeres y de las personas colocadas en identidades disidentes y demás, que es muy importante, sobre todo con la sanción de la legalización del aborto el 30 de diciembre, la Argentina ha escalado una posición muy expectable. Además, en materia de reconocimientos, insisto, de las diversidades, la ley obligada de cupo trans, una serie de manifestaciones. Bueno, el régimen
digamos, de superación del binarismo registral, por ejemplo, ¿no? En la documentación. Eso es notable. Ahora bien, todavía nos falta muchísimo para acercar toda la transformación a un estado, una sociedad en donde haya realmente equidad de género y una justicia redistributiva para toda la condición femenina. Hay muchísimos aspectos de retracción de derechos, pienso en el mercado laboral, pienso en la esfera de los cuidados, etcétera, etcétera. Creo que vamos en camino de obtener unos saltos cuánticos bastante importantes, pero bueno, estamos todavía lejos de ingresar a consideraciones benévolas por parte de los dos organismos de seguimiento. Entonces, necesitamos muchas acciones, mucha política pública generalizada, está habiéndola, pero yo estoy segura que saliendo de esta circunstancia pandémica y demás, habrá unas grandes transformaciones, Estoy pensando, insisto, sobre todo en la transformación del mercado laboral, y estoy pensando en la paridad dentro del sistema de justicia, cómo garantizar las mismas oportunidades a las mujeres que a los varones. Esto es parte también del mercado laboral, o sea, y cómo se garantiza una presencia de mujeres en toda y cualquier actividad económica. Las mujeres pueden desempeñarse en todas las actividades económicas. Y entonces allí nomás hay una inmensa esfera de, digamos, de cuestiones a ganar. Seguramente que es así, doctora. La penúltima pregunta que tenemos para hacerle a usted es, puntualmente el Comité de Expertos del MECESIP, en su recomendación general número 1, nos profundiza y desarrolla lo atinente a la relación existente entre legítima defensa de las mujeres y violencia en contra de aquellas. De acuerdo a los postulados de la Convención de Belén do Pará sobre tal punto, ¿qué aspectos serían oportunos modificar tanto en materia normativa como a su vez de prácticas consuetudinarias por parte del aparato judicial? Bueno, el aparato judicial tiene que tener en cuenta cuál es la condición, obviamente, de una acción que puede ser hasta letal respecto del legítimo principio de la defensa, ¿no? Ha habido, en la Argentina tenemos experiencias disímiles. Tenemos experiencias absolutorias, con relación a mujeres que han tenido que ultimar al agresor, y tenemos algunas experiencias dolorosas en el sentido contrario, aunque efectivamente creo que ha ido creciendo, ahí sí que hago una apuesta, ha ido creciendo la sensibilidad de los magistrados respecto de esto. Me parece que esto ha estado significando, podemos revisar los últimos fallos, pero me parece que ha estado significando una ampliación de miras, de perspectivas, sobre todo ponerse en la posición psicológica de la agredida que finalmente reacciona. Desde luego, todo esto requiere una buena intelección, prudencia, y sobre todo una confirmación que no permita de ninguna manera un desvío, pero bueno, necesitamos, ahí lo que hace falta, a mí me parece, no es ninguna no necesitamos dispositivos legales. Yo creo que con los dispositivos legales que hay se pueden perfectamente llevar adelante decisiones que tienen muchísimo que ver con esta perspectiva. Está en discusión, eso es otra cuestión, cómo hacemos con los jurados populares, respecto de estas cuestiones. Y esto es, no me quiero meter ahora en esta cuestión, porque es todo un cabildeo. Si efectivamente, dada la instalación tan rotunda y tan aquilatada respecto de una perspectiva patriarcal, con relación
a lo delictivo, este tipo de circunstancias puede ser objeto de una decisión de jurado popular. ¿Está claro lo que quiero decir? Estamos en una situación ahí que, a propósito de lo ocurrido, sobre todo con el fallo de Mar del Plata respecto a los abusadores del adolescente, la verdad es que hay una señal de alarma muy grande. Y invitada también a tratar esta cuestión, advertí fuertemente de que, bueno, por un lado hay ¿cómo decirlo? Tengo todo un apoyo sintomal, ideológico y político a los jurados populares, que me parece, y por el otro lado no dejo de pensar que frente a esto apuesto mucho más a la condición de posibilidad de una nueva mentalidad en las y los magistrados, ¿está claro? Y apostar mucho más a eso, efectivamente, a capacitaciones y a sensibilizaciones. Yo estoy convencida, usé mucho la palabra sensibilidad, he estado sensible. ¿Saben por qué? Porque yo creo que la inteligibilidad de algo está sobre todo encauzada por la sensibilización frente a algo. Y si no hay sensibilidad, no hay estado mental que se abra. Si no hay posibilidades de abrirse sensiblemente a esto, no hay posibilidades, no hay cómo, la letra no ingresa, ¿no? Entonces apuesto mucho a eso. Me fui un poco lejos, pero quiero decirles que ahí están las cosas. Hay que seguir debatiendo. Muy claro. Tal cual, doctora, muy clara su respuesta. La última, sí, ya sé que es la última pregunta que le tenemos para hacer, es sus últimas reflexiones finales, aspectos pendientes y avances existentes respecto a la violencia contra las mujeres en sus diferentes modalidades en nuestro país. Bueno, voy a hablar desde luego de lo que está pasando con la administración de la justicia. Yo creo que estamos frente a una situación que va tendiendo a un paulatino acierto en orden a los derechos que se han consagrado. Paulatino acierto de la masa de magistradas y magistrados. Porque al final se trata de acertar con ese derecho. Esto es una obligación. Ahora, el problema son las retracciones mentales, el problema son las retracciones ideológicas, el problema obviamente es la cristalización de valores patriarcales dentro de la propia sociedad, de la propia corporación de la justicia. Pues eso hay que, insisto en lo que dije antes, eso requiere una nueva formulación curricular en la enseñanza del derecho. Voy a insistir sobre esto es formidablemente necesario. Ahí hay los propios actores del derecho, tienen que efectivamente formular esto, y creo que estamos en camino de todas maneras, a propósito de toda la instrucción ex post, de posgrado, y sobre todo la que obliga la propia ley Micaela, y los empeños. Yo estoy segura de que hay mucho magistrado y mucha magistrada que está cambiando de opinión, Permítanme ser una optimista y redenta, como me gusta decir, porque he visto esto, yo no quiero traer aquí a colación decisiones, resoluciones de magistrados del interior, a los que tuve el gusto de contribuir en su formación. Los cambios que ha habido. Hace poco me escribe un juez del sur, a propósito de una resolución que estaba requiriendo, obviamente, sí, otro afinamiento respecto de la propia perspectiva legal. En fin, yo creo que, y eso me conmueve muchísimo, les digo, muchísimo. Y también en el norte conozco algún juez que ha tomado decisiones innovadoras. Se necesita creatividad, pero no la creatividad maliciosa, no la creatividad de la víctima mala. La creatividad de la víctima mala, no. Necesitamos creatividad empática.
y necesitamos esto, más erudición. Más erudición en los temas, no tener miedo a leer teoría feminista, etcétera, etcétera, teoría patriarcal, etcétera. Y bueno, estoy muy entusiasmada con cambios que he visto. Por supuesto, a veces nos duelen muchísimo fallos y sentencias que obviamente retrasan completamente el reloj de la historia, pero vamos a apostar. Hay que, sobre todo, tener esa convicción interna de que sobre todo esta adecuación sensible, intelectual y práctica en materia de resoluciones tiene ya cada vez más compromiso por parte de sus agentes con la perspectiva fundamental de los derechos que hemos ido ganando. Doctora Dora Barranco, muchas gracias. Muchas gracias por compartir sus amplios conocimientos. Para nosotros fue un gusto, fue un lujo. Y nada, agradecerle una vez más y darle el pase a Irene, que seguramente algo le quiere decir. Te agradezco mucho, Ezequiel, porque has sido un excelente transmisor de preocupaciones puestas como interrogantes. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos generosamente dado todo su conocimiento. Ha sido realmente muy estimulante escucharla, es muy enriquecedor todo lo que escuchamos hoy. La gente que nos estuvo siguiendo en Facebook opina también así, y agradeció muchísimo el lujo de tenerla el día de hoy. Creo que charlas como esta ayudan también a que lo que está contando, ¿no? De esto de que se empieza como a permear y se empieza a sentir, nosotros que somos editorial jurídica y que tenemos una visión muy general de lo que está ocurriendo en la jurisprudencia a nivel país, se nota lo que está contando, así que le transmito también por este lado este estímulo, ¿no? esta sensación de que sí está ocurriendo y que bueno, y esta invitación a la creatividad me parece fantástica, y que los jueces apliquen esto, y que además se nota hasta en el lenguaje claro que están usando, en cómo le están hablando a los menores, ¿no? Cómo se toman el trabajo de escribirle sus cartitas a los chicos. Es muy impresionante, es muy estimulante y muy conmovedor para el que lo lee y sabe que está pasando todo esto. Así que muchísimas gracias por la charla de hoy. Queda invitada cuando guste a participar nuevamente. Para nosotros va a ser un verdadero placer. El gusto ha sido todo mío, y créanme que también para mí es, antes que para cualquier otra persona, una gran oportunidad de aprendizaje, estar en esta interacción. Así es lo que siento. Muchas gracias, Irene. Gracias, Dora. A las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego, y gracias por acompañarnos todos los que estuvieron siguiendo la transmisión. Un abrazo. Gracias.